¿Sabes lo que significa pasar 90 días sin ver el sol, sin poder llamar a tu familia, vivir sin internet? Respirando el mismo aire una y otra vez, filtrado por una máquina del tamaño de un armario, durmiendo en una litera que probablemente compartes con otro hombre que acaba de levantarse de ella hace 6 horas. Y lo más sorprendente de todo, esto no es un castigo, no estás en una cárcel, es uno de los trabajos más codiciados de las Fuerzas Armadas de 3 de las potencias más grandes del mundo. Hoy vamos a entrar ahí, vamos a ver cómo viven, qué es lo que comen, la forma en la que duermen y mantiene la cordura a alguien que opera el arma más letal que la humanidad ha construido jamás. Y lo que vamos a descubrir no te lo cuentan en ningún documental de la televisión, porque esto no es sobre los misiles, es sobre los seres humanos que los operan, esto es Colossal Ansat. Antes de separar a los 3, hay que entender lo que los une, porque sin importar si prefieres la doctrina americana, rusa, o sigues el impulso chino, su realidad cotidiana comienza con un problema que probablemente nadie les menciona cuando te enlistas: el tiempo. Bajo el agua no existe el día ni la noche, el sol no llega, la luna no existe, y esto es brutal, no sabes si es de día o de noche. Tu cuerpo pierde completamente la referencia del tiempo en cuestión de días. Para compensarlo, los submarinos dividen el día en turnos: 6 horas trabajas, 12 descansas en medida de lo posible, comes, y lo principal, te entrenas porque sin que te des cuenta, regresas a tu turno, sin importar si son las 2 de la tarde o las 3 de la madrugada afuera, tú ni cuenta te das. Y el sistema que inventaron para sobrevivir a eso te va a sorprender: las luces. En los submarinos modernos, la iluminación artificial cambia de blanco brillante durante lo que piensas que es el día, a rojo tenue durante la noche. No porque técnicamente lo necesiten, sino porque tu cerebro necesita creer que existe una diferencia. Eso es lo que es vivir en un submarino nuclear. Construir un mundo entero de rituales artificiales para no perder la cabeza. Lo increíble es que las comidas marcan el tiempo más que el reloj. El ejercicio en espacios del tamaño de un baño doméstico se convierte en el único contacto real con tu cuerpo, y el aire que respiras, el oxígeno que genera la máquina de electrólisis, lleva consigo un nivel de dióxido de carbono 20 veces superior al aire exterior, lo suficiente para causarte fatiga crónica acumulada durante meses. Eso lo comparten todos, americanos, rusos y chinos, y es aquí donde las cosas se ponen interesantes. El submarino clase Ohio es el submarino más avanzado y cómodo de los 3 que vamos a ver hoy. Y cuando digo cómodo, lo digo en serio. La Marina de los Estados Unidos decidió hace décadas que sus tripulantes iban a comer mejor que cualquier otro marinero en toda la flota, con una capacidad de 155 personas a bordo. Su rutina consiste en 4 comidas al día, incluido el midrash, el alimento de medianoche que tiene su propia comida caliente para los que entran de guardia, pan fresco horneado a bordo cada día, filete los domingos, langosta en ocasiones especiales. La cocina mide menos que tu sala de estar, y sin embargo, está optimizada para poder producir 4 servicios diarios para esas 150 personas durante 90 días seguidos. Pero hay algo que la Marina nunca publicita en sus folletos de reclutamiento. Entre 2018 y 2023, en el Centro de Entrenamiento Nuclear de la Marina en Charleston, Carolina del Sur, 5 instructores y marineros decidieron terminar con su vida, 24 más lo intentaron. Las causas que identificaron los investigadores: más de 12 horas al día en compartimentos sin luz natural, la presión de mantener la calificación nuclear más exigente del mundo, y el miedo real, a admitir que estás mal, porque si lo admites, puedes perder la calificación. Y si la pierdes, pierdes el trabajo en el cual pusiste todos tus sueños. El mejor barco del mundo tiene una grieta en el factor humano, y la Marina lo sabe, pero no puede hacer algo o no quiere hacer algo. Lo que sí funciona bien: el sistema Blue Gold. Cada Ohio tiene 2 tripulaciones completas que se turnan. Mientras una patrulla durante 70, 80 o a veces 90 días bajo el agua, la otra descansa en tierra, entrena, pero sobre todo, disfruta de su familia. El récord de sumergimiento para un submarino corresponde al USS Pennsylvania, sumergido 140 días consecutivos. 140 días, sin que la tripulación pueda ver el cielo. Pero, ¿y la comunicación con la familia? Existe, pero en una sola dirección. Las familias pueden enviar lo que se llama un Familygram, un mensaje de 40 o 50 palabras máximo. El submarino lo recibe, pero no responde, porque transmitir significa que te pueden localizar, y localizarte es morir. El mensaje pasa por un sensor antes de llegar. Si hay malas noticias, una muerte en la familia, una enfermedad grave, el comandante decide cuándo y cómo te lo dice. Esto ocurre normalmente en las últimas 48 horas del despliegue. Eso es lo que no aparece en los folletos. Ahora bien, si piensas que el Ohio suena duro, espérate a que te cuente lo que hacen los rusos con el problema del aislamiento, porque encontraron una solución que ningún otro país del mundo ha replicado: el Borei.
El submarino balístico nuclear de la Armada rusa. Desde afuera parece exactamente lo que te imaginas, una bestia de acero de 170 metros, construida para intimidar. Dentro, la historia es más complicada y más humana de lo que nadie esperaría. Mientras el Ohio lleva 155 personas, el Borei lleva 107, menos gente pero más automatización, lo que representa más responsabilidad individual por cada marinero. ¿Y cómo se las arregla Rusia con 90 días de confinamiento bajo el mar? Con una banya. Un sauna de madera de tilo, para 3 o 4 personas, construida dentro de un submarino nuclear. El director ejecutivo del astillero Sevmas la mencionó en una entrevista como uno de los atributos de mejora de calidad de vida del Borei. Y suena ridículo hasta que lo piensas en serio, llevar la tradición cultural más poderosa del mundo ruso, el baño de vapor, el ritual de limpieza y conversación, al lugar más inhóspito del planeta. No es un lujo, es una tecnología de ayuda psicológica. Y hay otra diferencia que marca la experiencia de vida. En el Borei, a diferencia del Ohio, cada marinero tiene su propio catre. No comparte litera con nadie. ¿Te parece pequeño? Pero considera esto, en los submarinos de ataque más pequeños de la Marina estadounidense, 3 hombres comparten 2 literas en rotación. Duermes en una cama caliente del hombre que acaba de levantarse. El Borei eliminó eso por diseño. La comida en el Borei también refleja una filosofía diferente. El menú incluye bort, pelmeni, pan negro y bacalao. Y sí, existe una tradición, heredada de la era zarista y soviética, de 50 mililitros de vino seco por marinero por día. Es una ración antiestrés, no es mucho, pero es algo que el manual de la Marina de los Estados Unidos jamás permitiría. Sin embargo, aquí viene el problema. Desde 2022, las sanciones internacionales impuestas por la guerra en Ucrania han golpeado la cadena de suministro de los Borei. Los componentes electrónicos de origen occidental que entraban de contrabando o por terceros países ya no llegan igual. La iluminación interna, los sistemas de climatización, los materiales de aislamiento acústico, todo depende ahora más de fabricantes nacionales rusos, cuya calidad no siempre está a la altura. Y hay un problema más profundo, los marineros rusos de los Borei pasan aproximadamente 100 días al año en el mar según el propio almirante Evmenov, jefe de la Armada. Y desde la invasión de Ucrania, ese número ha aumentado. Las patrullas se han extendido, los tiempos en tierra se han reducido. Pero si Rusia tiene sus contradicciones, lo que está ocurriendo dentro de los submarinos nucleares chinos es todavía más revelador y más perturbador. Dragón del mar. Así llaman los marineros chinos a sus submarinos, y dentro de ese dragón existe toda una cultura propia que en Occidente prácticamente no conocemos. La llaman cultura Dragon Palace, es la identidad interna de los submarinistas de la Armada Popular de Liberación, orgullo silencioso, modestia obligatoria, sufrimiento estoico. No se habla de dificultades, no se admiten debilidades, el grupo está por encima del individuo, siempre. Y dentro de esa cultura, cada marinero desde 2015 recibe una tableta de 8 pulgadas conectada a la red interna del barco, nada de internet, nada del mundo exterior. Pero sí, boletines del barco, películas aprobadas, música, juegos, programas de televisión seleccionados y, obligatoriamente, contenido de educación política del Partido Comunista. Ahora bien, hay un dato que los propios investigadores militares chinos publicaron y que el Instituto de Estudios Marítimos de China del US Naval War College tradujo y difundió públicamente. En un estudio publicado en la revista Military Medicine en 2021, investigadores de la propia Armada China encontraron tasas significativamente más altas de ansiedad, fobias, paranoia y somatización en sus submarinistas comparados con el resto del ejército. El texto decía, literalmente, los soldados y oficiales en la fuerza submarina enfrentan riesgos de salud mental y sufren problemas psicológicos graves. Los submarinos prohíben cocinar con fuego abierto. Durante años, la base alimentaria en patrullas largas fue comida enlatada. Los mismos investigadores de la Plan escribieron que el mal sabor de la comida enlatada eventualmente llevó a algunos marineros a desarrollar anorexia. No hipotéticamente, está documentado. Cuando se acababa lo fresco, venían las raciones de campo militares estándar. La recompensa llegaba al regreso, un banquete de bienvenida. El Dragon Feast, una celebración que duraba horas, como si el submarino entero necesitara recordar de golpe qué es la alegría. Pero hay un elemento que hace al submarino chino único en el mundo y que no existe ni en el americano ni en el ruso. El comisario político, un oficial de igual grado al comandante, miembro del comité del partido a bordo, con autoridad para votar en decisiones operativas mayores. En el Ohio, el comandante manda, punto. En el Type 094, el comandante comparte autoridad con un comisario que monitorea la preparación mental de cada tripulante, imparte educación política durante la patrulla y puede, en emergencias, asumir el mando táctico. Lo que sorprende es esto, la Plan no permite que ese comisario sea un político de escritorio.
Debe ser submarinista calificado, 60 evaluaciones técnicas y tácticas antes de asumir el rol. En la base nuclear de Hainan, los comisarios sin experiencia submarina tienen prohibida la asignación. No es un vigilante del partido que no sabe lo que hace, es alguien que conoce el barco tan bien como el comandante, y que además lleva encima la tarea de mantener la cohesión política e ideológica de 120 personas que llevan semanas sin dormir bien, sin luz solar, comiendo de latas. Los estudios de salud mental dicen que los problemas persisten, que los marineros evitan admitirlos por miedo a perder la asignación. ¿Es diferente? Absolutamente. Todo esto hace que la vida en un submarino sea muy difícil, por eso es que no cualquiera entra. El servicio submarino es voluntario en prácticamente todas las armadas del mundo. Nadie es asignado a fuerza, el candidato debe solicitarlo expresamente después de completar su formación naval básica. El proceso parte de criterios estrictos que incluyen excelente salud física pero sobre todo mental, rendimiento académico sobresaliente y capacidad demostrada para trabajar eficazmente bajo presión extrema. La selección física exige estándares superiores al servicio naval general. La vista debe ser fuerte para el uso prolongado del periscopio, la audición aguda, y el candidato debe demostrar capacidad para ecualizar presión en el tímpano. La estabilidad nerviosa se examina cuidadosamente dada la tensión y los peligros particulares del servicio submarino. Lo que buscan estas evaluaciones no es solo detectar problemas mentales, sino identificar si la persona tiene la estructura emocional para vivir meses confinado, sin luz natural, sin privacidad, operando sistemas donde un error puede ser fatal. Una vez a bordo, el marinero debe calificarse en el submarino para ganarse sus insignias de submarinista y certificarse en cada puesto de vigilancia requerido para su rango. Estudiará y aprenderá todas esas cosas muy bien, o no permanecerá en la embarcación por mucho tiempo. Un submarino en misión puede estar sumergido entre 60 y 120 días sin contacto exterior. Todo tiene que estar cargado desde el principio. El problema es concreto. 140 marineros, 120 días, una cocina diminuta, cero reabastecimiento. La solución es el sistema comer para salir. Se forra el piso con latas cubiertas con madera. Conforme se consume la comida, el piso literalmente baja. El reactor nuclear puede operar por años. Es el suministro de comida lo que en última instancia obliga a los submarinos a regresar a puerto. Los productos frescos duran solo 2 o 3 semanas antes de que la tripulación cambie a enlatados y congelados. Conforme los suministros disminuyen, los alimentos pueden racionarse. Existe una política de cero tiempo muerto en moral. La comida es entretenimiento, consuelo y el reloj de la tripulación. Se sirven 4 comidas al día. La máquina de helados es considerada más crítica para la moral que el reactor. Los miembros de la tripulación siguen rutinas estrictas para mantener estándares de higiene personal, lo que ayuda a prevenir enfermedades y promover la moral. Sistemas de gestión de inventario rastrean todos los consumibles, combustible, agua, repuestos y provisiones, para que el submarino permanezca completamente abastecido durante misiones que abarcan semanas o meses sin asistencia externa. El mejor submarino del mundo tiene submarinistas que se suicidan en su programa de entrenamiento y no piden ayuda por miedo a perder la calificación. El barco ruso tiene una banya y un vaso de vino como rituales de supervivencia psicológica que probablemente funcionan mejor de lo que cualquier protocolo formal admitiría. Y el barco chino, el más ruidoso, el menos cómodo, el que alimenta a su gente con latas. Mantiene 6 submarines en patrulla continua las 24 horas del día desde 2022, con una flota de solo 6 unidades. Lo que descubres cuando miras dentro de estos 3 barcos es que el mayor limitante no son los reactores nucleares, ni los sistemas de misiles, ni la acústica. El mayor limitante siempre ha sido el mismo, el ser humano que los opera. Eso es lo que significa vivir en un submarino nuclear, no es tecnología, es humanidad bajo presión extrema.